reconocía que, así como habían aceptado las bendiciones de Dios, también debían aceptar las dificultades. Job entendía que su fe no dependía de las circunstancias de la vida, sino de una confianza inquebrantable en Dios, independientemente de las adversidades. Job permaneció firme en su integridad y fe, no pecó con sus labios, ni maldijo a Dios. Su respuesta a su esposa fue un testimonio de su profunda comprensión de la naturaleza de su relación con Dios. Job sabía que la verdadera fe no depende de un mar de rosas, sino que se mantiene firme incluso en las tormentas más feroces. Cuando la noticia de las calamidades que habían caído sobre Job se extendió, 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, decidieron visitarlo. Eran amigos de larga data, hombres de sabiduría y experiencia, cada uno viniendo de tierras diferentes para estar al lado de Job en este momento de profunda aflicción. Elifaz, de Temán, era conocido por su sabiduría y consejo ponderado. Bildad, de Suaj, tenía una reputación de ser firme y directo en sus palabras. Zofar, de Naamá, era el más impetuoso de los 3, conocido por su franqueza. Estos hombres no eran solo amigos comunes, sino personas que realmente se preocupaban por Job y estaban dispuestos a hacer un largo viaje para ofrecer su apoyo. Al acercarse a la casa de Job, la visión que encontraron fue desoladora. Job, cubierto de llagas, sentado en cenizas, era casi irreconocible. Sus cuerpos se estremecieron al ver la extensión del sufrimiento de su amigo. Rasgaron sus vestiduras en señal de luto, y cada uno tomó un puñado de polvo y lo echó sobre sus cabezas, demostrando su profunda tristeza y solidaridad con Job. Sin decir una palabra, se sentaron en el suelo al lado de Job. Durante 7 días y 7 noches permanecieron en silencio absoluto. El peso del sufrimiento de Job era tan grande que ninguno de ellos encontró palabras adecuadas para expresar su dolor o ofrecer consuelo. El silencio era una demostración de respeto por el sufrimiento de Job y un intento de compartir su carga, incluso en silencio. Esos 7 días y 7 noches de silencio fueron un testimonio de la verdadera amistad. En lugar de intentar minimizar o explicar el dolor de Job, Elifaz, Bildad y Zofar entendieron que a veces la presencia silenciosa puede ser la mayor forma de consuelo. Estaban allí para él, sin intentar imponer respuestas o soluciones, sino simplemente para estar a su lado. Después de 7 días y 7 noches de silencio, Job finalmente rompió el velo de la quietud con un grito de desesperación. Maldijo el día de su nacimiento, deseando nunca haber visto la luz del mundo. Que el día de mi nacimiento perezca, y la noche en que se dijo, ha nacido un niño. Su dolor era tan profundo que prefería no haber nacido a tener que soportar el sufrimiento aplastante que lo acometía. Job continuó, expresando su deseo de que aquella noche hubiera sido envuelta en oscuridad y que ninguna alegría hubiera ocurrido en ella. Lamentó no haber muerto al nacer, para poder estar ahora en paz, lejos de las pruebas que atormentaban su alma y su cuerpo. Su angustia era palpable, un reflejo de un hombre que había perdido todo y estaba sumido en un dolor insoportable. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se sintieron compelidos a responder. Cada uno, por turnos, ofreció largos discursos, intentando entender y explicar el sufrimiento de Job a la luz de sus propias creencias y sabiduría. Elifaz de Temán fue el primero de los amigos de Job en hablar. Abordó a Job con una mezcla de preocupación y autoridad, comenzando con un recordatorio de que Job, anteriormente, había sido un consejero sabio y un apoyo para muchos. Sin embargo, sugirió que ahora era el turno de Job de ser fortalecido. Elifaz argumentó que el sufrimiento es resultado del pecado y que Dios disciplina a aquellos que ama. Relató una visión que tuvo, donde un espíritu le dijo que ningún ser humano es puro ante Dios. Sugirió que Job debía aceptar la disciplina de Dios como una forma de corrección amorosa. Elifaz animó a Job a buscar a Dios, argumentando que, si él era recto,
Dios ciertamente lo restauraría y bendeciría nuevamente. Job respondió con un lamento profundo sobre su sufrimiento. Describió su dolor como más pesado que la arena de los mares, una carga insoportable. Job expresó decepción con sus amigos, criticándolos por su falta de compasión y por no entender la gravedad de su angustia. Imploró por un poco de alivio, deseando que Dios le concediera una muerte rápida para escapar de su sufrimiento. Job también expresó su desesperación por la condición humana, reflexionando sobre la brevedad y la miseria de la vida. Cuestionó por qué Dios lo estaba tratando tan severamente, incluso siendo inocente. Bildad, de Suaj, habló enseguida, adoptando un enfoque más duro y directo. Sugirió que los hijos de Job murieron a causa de sus propios pecados, implicando que el sufrimiento de Job podría ser una consecuencia indirecta de sus fallas. Bildad animó a Job a buscar a Dios con sinceridad, afirmando que, si él era puro y recto, Dios ciertamente restauraría su fortuna y lo bendeciría nuevamente.